Tinkercad es una aplicación web que, entre otras cosas, permite la creación y modelado de objetos 3D enfocados en su impresión de una manera muy sencilla, muy intuitiva y muy fácil de utilizar y divertida. Para hacer uso de la herramienta, como se trata de una aplicación web, lo podemos hacer mediante su dirección, que es tinkercad.com. Una vez dentro del sitio, podemos comenzar a trabajar mediante una cuenta creada personalmente, una cuenta personal, o mediante un código de clase. Si recibiste un código de tu profesor, puedes ingresar mediante este formulario y podemos acceder directamente a nuestra clase de curso. Si no es así, podemos partir de una cuenta personal que se podría utilizar a través de un correo electrónico. Una vez iniciada la sesión, nos encontraremos con la primera parte del entorno de trabajo, que sería la galería de nuestros proyectos. En esta parte encontraríamos todos los proyectos que hayamos generado y la posibilidad de crear un nuevo diseño a partir de este botón. Una vez dentro del entorno de trabajo, lo más recomendable es que le pongamos un nombre a nuestro proyecto. En este caso, Tinkercad le asigna un nombre temporal. Nosotros hacemos un clic y nombramos a nuestro proyecto como nos guste. En este caso pondré ejemplo 1. ¿Ok? Ahora partimos hacia el entorno de trabajo. Tinkercad nos permite visualizar nuestro plano de trabajo de diferentes maneras. Primero que nada, hagamos uso del mouse. Para hacer uso de nuestro plano de trabajo, visualizarlo de nuestra manera, podemos hacer uso principalmente del botón secundario del mouse. Es decir, con el clic derecho podemos mantenerlo oprimido y si movemos hacia los costados o hacia arriba o hacia abajo, podemos cambiar la perspectiva de ese plano. También, si utilizo la rueda del mouse, podré hacer un acercamiento o alejamiento a partir de ese plano de trabajo. Y si la rueda del mouse, en lugar de girarla, la presiono como un botón, yo puedo mover el plano de trabajo completo como para tener una mejor perspectiva de lo que estoy construyendo. En el panel del lado derecho tenemos una cantidad bastante importante de figuras que podemos utilizar, las cuales están categorizadas por este menú desplegable. Aquí tenemos formas básicas, criaturas, vehículos, electrónica, juegos, etc. Bueno, a partir de aquí yo voy a tomar puras figuras básicas. En este ejemplo voy a tomar este cubo y lo llevo a mi plano de trabajo, haciendo un clic sostenido desde el lugar en donde está en la galería hacia el plano de trabajo. Cabe mencionarte que cada que tú lleves un elemento a tu plano de trabajo, este elemento va a estar situado haciendo contacto con el plano de trabajo, es decir, no quedará a una altura diferente de donde comienza tu plano. Ok, ahora, una vez que coloquemos ese objeto, observaremos que alrededor de él se van a mostrar unos puntos blancos, negros y controles de este tipo. Esto te está indicando, para comenzar, que tu figura está siendo seleccionada. Si una figura es seleccionada, pues puede ser eliminada con la tecla suprimir y con eso podemos prescindir de ella. Nuevamente traigo otro cubo a nuestro entorno de trabajo y vamos a ver más cuestiones del entorno de trabajo. Principalmente vamos al panel del lado izquierdo. Nosotros podemos visualizar nuestro objeto, girar la cámara, verlo desde otra perspectiva, pero si en algún punto nos perdemos del plano en el que estamos, podemos hacer uso de este botón que nos regresará a nuestra vista de inicio. A partir de ahí volvemos a mover la perspectiva y continuar trabajando con nuestros objetos. Si tenemos dos o más elementos en nuestro entorno de trabajo y queremos enfocar la atención en uno en particular, podemos seleccionar ese objeto y posteriormente hacer un clic en el segundo botón o bien presionar la tecla F, lo cual nos permitirá enfocarnos en ese objeto específicamente. Si vuelvo a la vista normal, podría enfocarme en un nuevo objeto de esta manera. También, así como lo hicimos con la rueda del mouse, tenemos la posibilidad de ampliar
o de alejar la vista de ese plano o de ese objeto en particular. Voy a deshacerme de dos elementos y me voy a quedar solamente con este cubo. Observamos que tenemos 5 puntos blancos y que tenemos 4 puntos negros alrededor de la base de ese objeto, y que tenemos este punto blanco que nos está permitiendo trabajar con sus dimensiones. Tinkercad es una herramienta de diseño 3D enfocada principalmente en la adición o en la resta de volúmenes. Es decir, no hay como otras herramientas que nosotros podemos crear, no sé, una figura plana y de ahí llevarla a una extrusión, que hacerla crecer con diferentes comportamientos o agregando vértices, caras, etc. En este caso nos estamos enfocando directamente en objetos poligonales, los cuales podemos ir modificando y agregarle otros objetos para que se agreguen al volumen que ya tienen. Esto lo hacemos mediante estos puntos negros. Observemos que en todo momento cuando nos acercamos a uno de estos puntos nos está mostrando información de las dimensiones de ese objeto, ya sea hacia el punto superior, ya sea a los costados o los lados o los vértices, ¿ok? Hago un clic sostenido en el punto negro y eso me permite ampliar en ese eje su volumen. Y si hago un clic en el punto blanco, me permite ampliar el volumen, pero en dos ejes al mismo tiempo. O en su defecto puedo cambiar la profundidad o la altura. ¿Okay? También, si yo quisiera aumentar o disminuir el volumen de un objeto, pero de manera proporcional, es decir, que no se pierda la forma que tiene, entonces puedo hacer un clic en uno de los puntos blancos o en el punto blanco superior, dejar presionada la tecla Shift. Si no recuerdas cuál es Shift, es la tecla que se encuentra arriba de Control. Yo puedo presionar Shift, hacer un clic sostenido y hacer hacia arriba, y con eso nuestro cubo va a crecer proporcionalmente. Es decir, no va a quedar más alto, ni más largo, ni más alargado hacia arriba, sino que en sus proporciones se va a incrementar parejo. En este momento puedo aumentar su posición y ya está. Si yo quisiera mover este objeto hacia otra posición, puedo hacer un clic con el botón izquierdo, el botón principal, y mover ya sea hacia los lados o hacia el fondo o el frente. Si yo lo que quiero es mover este objeto con respecto a su altura, entonces tengo que hacerlo única y exclusivamente con este control, con esta flechita que me permite cambiar la altura que yo le quiero dar. Observa que cuando nosotros hacemos un desplazamiento, todo desplazamiento se va a indicar mediante estas flechas que indican una especie de vector de movimiento. Ahí nos está indicando en qué proporciones estamos desplazando a este objeto. Si nosotros queremos mover el objeto hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados, pero que no se pierda la alineación que tenemos, entonces voy a seleccionar el objeto, presiono la tecla Shift y hago un clic sostenido y desplazo hacia adelante o hacia atrás. Eso va a obligarme a que se mueva en línea recta, ya sea hacia los costados o en profundidad. ¿Ok? Eso es como para evitar que se pueda mover así en diagonal. Si yo presiono Shift, será solamente en un sentido. Ahora sí, cuando nosotros estamos viendo un objeto y queremos que ese objeto cambie su forma o sus proporciones, yo puedo partir de un objeto básico y posterior a esto agregarle o quitarle elementos. Por ejemplo, yo podría a este elemento agregarle una curvatura. Yo podría utilizar, por ejemplo, este cilindro, agregarlo a mi plano de trabajo, observar las proporciones de este objeto, que estamos viendo que tiene una altura de 40 unidades y que en este lado tiene un tamaño de 86. Yo puedo hacer un clic en este punto y modificar a modo de que quede en 80. Presiono Enter y ya está. Si yo hago lo mismo con esto, quedamos que la altura es de 40 y que el lado es de 80. Entonces voy a aumentar su altura hasta que llegue a 40, por ejemplo.
y puedo incrementar sus lados a modo de que crezca hasta 80. Bueno, en este caso voy a disminuir su altura y después lo voy a modificar. Ahora sí, tengo aquí 60, eran 80 lo que yo busco. Ahí está, 80, y la altura la disminuyo hasta 40. Ok, ¿a qué me refiero con esto de sumar o restar volúmenes? Si yo sitúo a esta figura frente a esta y digamos que ocupan el mismo espacio, yo podría seleccionar ambas figuras, ya sea que haga un rectángulo alrededor de todas las formas y con esto se seleccionen todas, o bien que haga un clic en la primera, deje presionada la tecla Shift y posteriormente haga un clic en la segunda. Cuando yo tenga las dos seleccionadas, puedo agrupar estos dos objetos en uno solo para que se consideren como si fuera un solo cuerpo. Esto sería agregar volumen. Voy a deshacer mediante este botón para separarlo nuevamente y podría, por ejemplo, en este caso, tomar esta figura, crear una copia de ella, copiando y después pegando. Ya tengo una copia, podría desplazar esta figura hacia atrás y observa lo que voy a hacer. A esta figura se la voy a sumar al cuadro, pero esta figura la voy a restar del cuadro. Para hacer eso yo tendría que seleccionar la figura, podría cambiarle el color a esa figura, pero también, si vemos, tenemos la posibilidad de crear una forma hueca. Si yo selecciono una forma hueca y aprovechando subo un poquito la dimensión para que se aprecie más claro lo que pretendo hacer, esta figura se va a restar de esta otra. Si yo selecciono todas las piezas, en automático esta se va a sumar al recuadro y esta se va a restar del recuadro. Cuando yo le doy agrupar, un clic al botón de agrupar, puede que tarde un par de segundos en realizar la operación, pero estamos viendo que el cilindro fue restado del volumen. Finalmente podemos girar nuestros objetos. Si observamos, por ejemplo, en este caso voy a reducir su volumen para que sea más claro visualizarlo y observaremos que alrededor de la figura vamos a encontrar tres iconos de esta manera. Ok, esto significa que podríamos girar la figura así, que podríamos girar la figura así, o que podríamos girar la figura de este modo. ¿Ok? Siempre tomando en cuenta que cada vez que nosotros seleccionamos este icono, tenemos dos maneras de hacerlo. Con la parte interior giraremos la figura de una manera más, digamos así, en intervalos, mientras de esta manera es con intervalos con la parte interior, mientras si lo hacemos con la parte exterior, el giro será más detallado. También, si queremos girar la figura, por ejemplo, sabemos que podemos aquí directamente escribir el número de grados que necesitamos modificar. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero girar la figura 180 grados, escribo el ángulo, presiono Enter y con eso lo estoy girando. Y ya para terminar por este video, vamos a buscar la herramienta que estamos viendo aquí. La herramienta es simetría, pero sería lo mismo que llamarle reflejar o girar. ¿Por qué? Porque si yo selecciono esta figura, lo mismo que pasa con el ángulo, con la figura de giro, bueno, yo puedo girar esta figura de izquierda a derecha, de atrás a adelante o de arriba hacia abajo. En este caso, vamos a suponer, yo quiero girarla a lo inverso de lo que acabo de hacer, 180 grados, le doy un clic y con eso ya estoy generando ahí una figura que giró. También puedo, además de copiar y pegar, como yo te lo había mostrado hace un momento, también puedo seleccionar una figura. Si ya la tengo seleccionada, puedo presionar la tecla Alt, ALT, que se encuentra en el lado izquierdo de tu barra espaciadora. Presiono la tecla Alt, hago un clic sostenido con el botón izquierdo del mouse y al desplazar estoy generando duplicados de esta misma figura muy rápidamente.
Con estas herramientas básicas tenemos para empezar a generar nuestras primeras figuras.